Un saludo cordial para cada uno de ustedes, hermanos y amigos, para cada uno de los que comparte nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. Es una bendición tenerlos con nosotros. Gracias también por sus comentarios. Siempre estaremos pendientes de la oración por cada una de sus necesidades. Queremos saludar en este momento a Gina Avendaño, Juan Villón, quien pide por sus hijos Juan Carlos y Julio César, al doctor Montiel, que sigue también recordándonos que oremos por su hija Susana, Carlos Trejo. Mis hermanos, bendiciones para ustedes y para todos los que nos escucharán, y reitero, gracias por suscribirse y por compartir. Continuamos, tenemos la tercera lección. Está titulado este estudio Jesús, el Hijo Prometido. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y se cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Génesis 3:15. Este hijo los representaría y los redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo a la serpiente. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Deseo de todas las gentes, página 23. La promesa le fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 22, 16 al 18 y Gálatas 3, 16. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Segundo de Samuel 7:12 al 14 y Salmos 89, 27 al 29. Sin embargo, lo que ni Adán ni Eva, ni Abraham ni David probablemente nunca se imaginaron era que su hijo redentor sería Dios mismo. Día domingo, titulado En estos postreros días. El apóstol Pablo tenía la esperanza de que Cristo viniera en sus días. Por eso aquí él dice en estos postreros días. Era para él ya la parte final de la historia. De hecho, a los tesalonicenses él les había escrito: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Saben, hermanos queridos, que Dios ha sido muy sabio al no dejarnos fechas ni nada de lo que podamos aferrarnos para especular en estos asuntos. Cada uno en la historia siempre ha esperado a Cristo en su época. Nosotros lo estamos esperando en nuestra época y tenemos la esperanza de estar vivos cuando Él regrese. Pero ese tampoco es lo que nos tenga, como se dice, trasnochados o aferrados a que tiene que ser así. No, podremos morir. De todas maneras, lo veremos venir. Pablo lo verá venir. Es la promesa de la palabra de Dios. Así que, en estos postreros días, el texto para esta sección que estamos estudiando es el de número 24, 14 al 19, e Isaías 2, 2 y 3. La descendencia del Señor Jesús, la promesa del Señor para nuestros días finales. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Ahí tenemos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. La resurrección de los justos, una promesa del Señor. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. Primero a los Corintios 15:20, Mateo 27, 51 al 53.
Un detalle aquí que debemos tener en cuenta. En la resurrección de Cristo hay también el cumplimiento de una promesa. Resurrección de justos. Las primicias. Recordemos que con el Señor resucitaron una gran cantidad de justos. Ahí tenemos entonces la promesa del Señor de la resurrección. El Padre también prometió una nueva creación, Isaías 65:17. Ahora, mis hermanos, la nueva creación aquí del Señor está en dos fases. Primero, hay una nueva creación que el Señor ya está haciendo. La tenemos entre nosotros y es la conversión de un creyente. La conversión de un creyente, de alguien que está viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, una vida en vicios. Y cuando éste deja esa vida y entrega su vida al Señor, este es el milagro más grande que podamos ver. El nuevo nacimiento, la conversión, la nueva creación de Dios. Prometió que establecería su reino final. Daniel 2:44. ¿No estamos esperando nosotros ese reino final? Por supuesto, la segunda venida del Señor Jesús. Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Mateo 12:28-30 y Lucas 10:18-20. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hemos visto en nuestro comentario de esta parte, mis hermanos? El Señor establecerá su reino. Su reino literal, cuando Él venga por segunda vez. Pero no podemos pasar por alto que Él ya está estableciendo un reino. Según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí se comienza a establecer el reino, que se confirmará en su segunda venida. ¿Estamos en los postreros días? Sí, mi hermano y amigo querido. Y hoy más que nunca, si el apóstol Pablo viviese en nuestra época, ¿qué estaría pensando? ¿Cuál sería su actitud? Fíjense nomás, Elena G. de Fouay. Si Elena G. de Fouay escribió con tanta seguridad sobre los tiempos finales y sobre todo sobre la situación de la humanidad en estos tiempos, cuando no lo vio, cuando ella no vio la corrupción, no vio la tecnología que tenemos hoy día, ella no vio este avance tan tremendo en las cosas, piensen por un momento, ¿qué hubiera ella escrito hoy si estuviese viendo estas cosas? Estamos, mis hermanos, viviendo en los postreros días. Dios nos ha hablado por el Hijo. Es el título del tópico para el lunes. Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este título es bien interesante. Dios nos ha hablado por su Hijo. 400 años no hubo profeta, no tuvo Israel palabra de Dios, desde Malaquías hasta Cristo. Viene el Señor Jesús, enviado del cielo, para hablarnos. ¿Fue recibido? No fue recibido por el pueblo. Necesitaban palabra de Dios y cuando llegó la palabra de Dios, ellos la rechazaron. Debemos recordar aquí que no llegó cualquier profeta, llegó el Hijo de Dios. De hecho, había sido profetizado que la gloria de este templo, en el cual el Señor había llegado, de hecho había sido profetizado que a ese templo, al templo de su época, le llegaría una gloria superior a la del primero. ¿Cuál fue esa gloria? La presencia del Dios del cielo, de Cristo mismo, que había venido a estar entre su pueblo. Hay aquí algo interesante, mis hermanos y amigos, en esto de cómo Dios delega
cómo Dios, en el caso de su Hijo, lo envía para hablarnos por medio de Él, para que Él sea nuestro Redentor. Hago mención un poquito de la idea unicitaria. Nuestros hermanos unicitarios piensan que Dios no delega, que Él mismo ha sido el Padre, ha sido el Hijo y es el Espíritu Santo. Para ellos, que Dios delegue hace que Dios pierda su divinidad. Ya no es Dios, porque Dios lo hace todo. ¿Saben que esto es un asunto como de términos humanos? ¿Por qué de términos humanos? Porque es como el machismo del hombre que piensa que si en su casa lava los platos, si barre, si hace aseo, si cambia los pañales del niño, pierde autoridad. Ya no es el hombre de la casa, hermano y amigo querido. Dios no ha dejado de ser Dios porque Él delegue. Dios es Dios. ¿Y saben un detalle? Esto es lo que hace que Él sea uno, el Dios todopoderoso. El Dios que dijo allá en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo nos va a decir a nosotros que Él está completamente solo, pero que nos pide a nosotros que nos unamos? San Juan capítulo 17. Saben que esta es una confusión que ha traído el enemigo para llenar de dudas y de ideas inconsistentes a los estudiosos de la palabra de Dios. Hago la siguiente observación porque vale la pena que hablemos de esto. Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios ha enviado a su Hijo. ¿No lo que dice Juan 3:16? Nos ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Recuerdo aquí una anécdota interesante del pastor Morris Benden, cuando un estudiante le hace una interpelación diciéndole: yo tengo más aprecio por el Hijo que por el Padre. ¿Por qué?, le pregunta el pastor. Porque si Dios nos amó tanto, ¿por qué no vino Él a rescatarnos y envió a su Hijo? La respuesta fue sencilla pero contundente. Le preguntó el pastor al estudiante: ¿quién cree usted que sufrió más, el Hijo o el Padre? ¿Quién sufre más cuando el Hijo está en una clínica, entubado, y ese niño que usted ama está sufriendo? ¿No desearía usted estar en el lugar de él? Yo le aseguro que sí. El Padre sufrió. Porque el texto de Juan 3:16 nos dice enfáticamente: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ese énfasis es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para hablarnos, para mostrarnos cómo es Él. Hago otra observación referente a este tema porque me parece muy importante. ¿Por qué se confunden cuando leen San Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Ese uno es en unidad. Dios está perfectamente unido. Es algo que nos debe llenar de regocijo. Y ese Dios que está unido en igualdad, en divinidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, nos pide a nosotros que nos unamos. Piensen por un momento, un Dios solo, allá en un trono, pide a otros que se unan, así como Él está unido. ¿Un Dios solo está unido? ¿A qué está unido? Dios está unido a otro igual a Él, su Hijo Jesucristo, y a alguien más que conserva esa divinidad, el Espíritu Santo. Dios perfectamente unido. ¿Por qué se confunden cuando leen San Juan 14:9? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No nos ha hablado Dios a través de Él? ¿No es Él el Dios del Antiguo Testamento? Claro que sí. Qué interesante, mis hermanos y amigos, que podamos comprender estos detalles. Saben que los judíos trataron muchas veces de apedrear al Señor porque Él, al hablar estas cosas, dice el texto que se hacía igual a Dios, era la acusación de ellos. Ellos no soportaban eso. Juan 5:18-19 lo dice con toda claridad. Se enojaron. Pero Jesús allí les dice en el versículo 19: yo hago las obras de mi Padre, porque no hace el Hijo lo que ve hacer al Padre. ¿No es el mismo Padre el Dios lleno de amor? ¿O hay otro Dios en el Antiguo Testamento, gruñón, un Dios que
destruye o que castiga, el mismo que actuó en el Antiguo Testamento, ahora está actuando en el Nuevo Testamento. Estamos ahora en la sección para el día martes, muy ligada a nuestro anterior tópico. Es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es el resplandor? Jesús. Él es la luz. Éxodo 24, 16 al 17 dice que Él es fuego abrasador. Salmo 4, 6, 36, 9 y 89, 15. Luz. Esos tres pasajes nos hablan de luz. Se refiere entonces aquí a la presencia del Dios de manera visible. ¿En quién se hace visible? En el Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Esto es hermoso cuando usted y yo lo comprendemos. Ver a Jesús, como analizamos, es ver al Padre. ¿Saben qué? Muchas veces quienes somos padres recibimos esa afirmación de quienes nos ven con nuestros hijos. Oiga, es que son iguales. Parece que lo hubieran negado. ¿No le han dicho a ustedes alguna vez? Padre e hijo iguales. Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hebreos 1:3. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su naturaleza. Génesis 1:26. No obstante, el Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. No es de extrañar que Jesús dijera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Qué importante, hermanos, que entendamos esto con toda claridad. Y es muy bueno que el Señor nos revele el carácter y la gloria del Padre, de Dios nuestro Padre. Entonces, como Jesús es, así es el Padre. No como el estudiante que tenía la idea de que había otro diferente. No, Él es el mismo. He repetido en algunas lecciones anteriores, hablando ya de asuntos de juicio, que algunos de esos actos de juicio que se efectuaron en el Antiguo Testamento se hicieron bajo la orden de nuestro Señor Jesús. Así que no hay ninguna diferencia. La diferencia es que ellos están perfectamente unidos. Jesús, como el resplandor de la gloria de Dios, hizo cosas que nosotros debemos comprender hoy. Primero, Él dejó esa gloria. Jesús no vino con la gloria que tenía con el Padre. Vino, como dice la Escritura, como el ángel de Jehová. Vino como Miguel. Y luego deja esa naturaleza de un ser celestial, pero habiendo dejado ya su gloria, su igualdad con el Padre, para hacerse hombre, para nacer de una mujer y venir a estar entre nosotros. Y mostrarnos así el resplandor de la gloria de Dios. Por quien hizo el universo. Estamos en nuestra lección para el día miércoles. Voy a leer Isaías capítulo 44, versículo 24 y versículo 18 del capítulo 45. Dice: así dice Jehová. No olvide, así dice Jehová, tu Redentor. ¿Quién está involucrado en el plan de salvación? ¿Solo el Hijo? Por supuesto que no. El cielo está involucrado en su totalidad en el plan de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Jehová que está hablando es Jesús. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, yo lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Versículo 18, capítulo 45, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Aquí, mis hermanos y amigos queridos, encontramos a Cristo hablándonos. Él fue el que hizo el universo. Por quien hizo el universo, que es el título de nuestro estudio. Dice Hebreos 1:10, y quiero
Tal vez me extienda un poquito aquí, mis hermanos, pero vale la pena. Hebreos 1:10 dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién fundó la tierra? Jesús. Es lo que dice Juan 1:1. Todo existe en perfecta concordancia porque fue creado a través de Jesús. Cristo fue el creador. ¿Saben ustedes? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo hay 3 asuntos bien interesantes. Están unidos en voluntad. ¿Cuál es la voluntad? En ellos no hay contradicción. Como dijo Jesús en Juan 5, 18 y 19, lo que hace el Padre, hace el Hijo. ¿No es eso lo que pasa cuando los padres están bien relacionados con los hijos? ¿Están perfectamente unidos? Están unidos en propósitos. ¿Cuál es el propósito? La salvación tuya y mía. Y designios. Las cosas que ellos hacen no las hacen en contradicción el uno con el otro. Están perfectamente unidos. Lo que el Hijo hace, lo respalda el Padre. Si usted lee detalladamente Isaías 42:1, allí está hablando Dios, el Padre, acerca de su Hijo, de su ungido, de aquel quien Él enviaría. Testimonio que se ve claramente en Mateo 3:17. La voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Se repite en Mateo 12:18, en Mateo 17:5, en la transfiguración del Señor. Esa voz que da testimonio, que ellos oyeron y que aún los mismos discípulos no comprendieron. Es también lo que refiere Marcos en 9:7 y Lucas en 9:35. ¿No es el testimonio de Jesús? ¿No es el Padre el que está hablando? Algo aquí interesante, y vuelvo un poquito al asunto unicitario. Los judíos no creyeron en Jesús, ellos creían en el Padre. Los unicitarios no creen en el Padre, porque el Padre es el mismo Hijo, no hay una persona diferente, sino la misma. ¿Qué cosa tan extraña, ¿no? Los judíos no creyeron en Cristo. Por eso es que también, y vale la pena que me les adelanto un poquito posiblemente a otro tema, es que Pedro hace tanto énfasis en bautizarse en el nombre de Jesús. No era porque él estuviese rechazando la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Era porque ellos no aceptaban a Cristo. Y Pedro lo que está tratando con ellos es de que entronicen a Jesús. No había problema. ¿Los judíos creían en el Padre? Sí. ¿Sabían que estaba el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero a quién no aceptaron? A Jesús. Hermanos queridos, llegamos ya a la parte final. Como dicen, lo bueno no dura. Esperamos que hayamos disfrutado de este estudio, que sea de mucha bendición para todos. Yo te he engendrado hoy. Este es otro pasaje tomado para decir que Cristo fue engendrado, que fue creado, que Dios lo engendró allá en algún momento. Este texto lo que está diciendo es, o de qué está hablando, de la humanidad de Jesús, adoptado como hijo en la carne, como descendiente de David. Recuerden que a él le llamaron el hijo de David muchas veces, y él venía de esa descendencia, de la descendencia del rey David. Fue el príncipe prometido, fue dado para el mundo y adoptado por Dios como el Mesías, el prometido. Esto se dio a conocer en el bautismo, y hablamos en la sección anterior. En el bautismo de Jesús, una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. ¿Saben que se confirmó esto en la resurrección del Señor Jesús? En su resurrección tenemos asegurada la victoria para nosotros. El que fue engendrado como hijo, el que dejó su igualdad con el Padre, lo dice el apóstol Pablo claramente en Filipenses 2. Dejó de ser igual a Dios para venir a tomar forma humana, a estar entre nosotros, a ser como nosotros. Aquí yo agrego un detalle que me parece muy importante. Jesús conoce tus debilidades, tus flaquezas, tus dolores, tus luchas. Conoce mis luchas. ¿Tenemos en quién confiar? Pisó él
por nosotros todas esas tristezas? Claro que sí. Y si alguno de nosotros un día tuviese que dar testimonio de su fe y posiblemente pierda hasta su vida por esa fe, Él ya lo hizo. Él fue a la cruz y tuvo la muerte más terrible que se pueda tener. Que Dios nos ayude, hermanitos queridos, a comprender este detalle tan interesante. Jesús lo dijo muy claro: yo y el Padre uno somos. La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre, a través de sus actos y sus palabras. Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serle obedientes. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, a Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Génesis 1:26 al 28 y Salmos 8:3 al 8. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles y nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios. Tú y yo podemos recibir de Dios este testimonio. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Que Dios nos bendiga ricamente. Que Dios llene tu vida de gozo, de paz. Sobre todo que tengamos la plena confianza que nuestras necesidades son suplidas en el amado. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos hasta este punto y por compartir el comentario. Paz de Cristo para usted.